Hola, para la construcción de nuestro tren de levitación necesitaremos 20 metros de alambre de cobre, de preferencia que no esté recubierto. En este caso, como lo tenemos recubierto, tendremos también que utilizar una lija de 120. También necesitaremos un tubito para enrollar nuestro alambre de cobre, masking para que sostenga el alambre y no se mueva y quede bien enrollado, una pila AA y 5 imanes de neodymio que tengan el diámetro de la pila o un poco más grande. Para crear nuestro tren electromagnético, lo primero que vamos a hacer es lijar el alambre de cobre. Esto para que quede sin ningún recubrimiento. Para crear el túnel, vamos a pegar uno de los extremos del alambre de cobre a un palo. En este palo enrollaremos el alambre de cobre hasta crear un tramo con la longitud deseada. Después retiraremos el alambre de cobre ya enrollado y con eso tendremos el túnel de nuestro tren. Para crear el tren, tomaremos una pila AA y los imanes de neodimio. Estos imanes van colocados en los extremos de la pila. Debemos de cuidar que ambos polos sean norte o ambos polos sean sur, ya que si los colocamos de otra forma, el tren no avanzará. Por último, colocaremos la pila en el túnel de alambre de cobre y listo, ya tenemos nuestro tren electromagnético. Hola, yo voy a explicar la parte del funcionamiento de nuestro experimento. Y bueno, para realizar nuestro tren electromagnético ponemos a trabajar dos principios básicos de electromagnetismo y magnetismo. El primero es un campo magnético creado por un solenoide, que es prácticamente una bobina de alambre envuelto en forma de hélice apretada, que serían las vías de nuestro tren, que es ese alambre de cobre envuelto en forma de espiral. Cuando el solenoide está conectado a una fuente de tensión, se proporciona una corriente a lo largo del alambre. Esta corriente, que va a través del alambre circular enrollado, resulta en un campo magnético uniforme y constante a través del centro de la bobina de alambre. Por lo tanto, se crea un electroimán. Y la fuerza de este campo magnético es proporcional al número de vueltas que da el alambre. El segundo principio que utilizamos es la premisa de los polos magnéticos, que dice que todo imán siempre tiene un polo norte y otro sur. Y entonces los polos opuestos se atraen y los polos iguales se repelen. Vamos a explicar cómo es su funcionamiento en sí, y para eso vamos a utilizar este modelo, que es simplemente un dibujo del experimento físico que hicimos. Entonces tenemos que, cuando ponemos la pila en el interior de la bobina, que son estos espirales toda la bobina, bueno, una representación de ella, y la pila es todo esto que se supone está dentro de los espirales, pues circula una corriente a través del polo positivo de la pila, que es que pasa a través de los imanes y a través del enrollado de la bobina, que sería todo esto, y vuelve al otro imán y retorna al polo negativo de la pila, que sería hasta acá. Entonces todo este recorrido de corriente vuelve a la bobina un imán, y entonces ya tenemos todos los imanes que van a interactuar en nuestro tren, que serían pues los imanes de neodimio que necesitamos pegados a la pila, y toda la bobina se convierte prácticamente en un imán también. Y el movimiento lo realiza la pila prácticamente porque la bobina es más grande y porque está fija a la mesa o al lugar donde sea tu base de realizar el experimento. El movimiento se genera de izquierda a derecha, con sentido siempre hacia la derecha, como lo tenemos ahí, porque el polo norte de nuestros imanes se atraen al polo sur de la bobina, y entonces, como polos opuestos se atraen, pues hay una atracción que fluye hacia la derecha. Aquí hay una fuerza de repulsión entre el imán y el imán que se vuelve la bobina, que son polos norte ambos, y entonces esta fuerza de repulsión también se mueve a la derecha. Entonces aquí tenemos dos fuerzas que reaccionan
o que interaccionan más bien con nuestro tren magnético y hacen que la pila que está dentro de toda la bobina se mueva en esta dirección. Y bueno, para concluir, es importante respetar la posición de los imanes porque si no el movimiento no se puede llevar a cabo.